Vale, vamos a comenzar con el tema 11 de psicobiología, los sistemas sensoriales. Sistemas sensoriales o sentidos. La definición sería mecanismos biológicos sensibles a diferentes tipos de energía, relevante para la supervivencia y la reproducción. Han sido diseñados por la selección natural. El sistema nervioso maneja información codificada eléctricamente en forma de impulsos nerviosos o potenciales de acción. Cualquiera que sea la naturaleza de esta información, es codificada por el sistema nervioso en forma de cambios en la actividad eléctrica y en impulsos nerviosos. El sonido, la luz, el dolor, el frío, el calor o cualquier tipo de estimulación que influya sobre la conducta tiene que haber sido transformada en cambios eléctricos neuronales, impulsos nerviosos. Ya codificada, será transmitida a diversas estructuras donde tiene lugar el procesamiento, la integración e interpretación de dichas señales. Entonces tenemos que quedar con eso, con esos sistemas sensoriales o sentidos, como mecanismos biológicos sensibles a diferentes tipos de energía, relevante para la supervivencia y la reproducción, que han sido diseñados por la selección natural. Vale. Y entender ese procedimiento. Lo que sería ese tipo de estimulación que va a influir en la conducta, que tiene que haber sido transformada en cambios eléctricos neurales. Después de que haya sido codificada en sí, va a ser transmitida a diversas estructuras donde ya pasaría a ser el procesamiento, la integración e integración de estas señales que vamos a ir viendo nosotros. Vale, una introducción a la fisiología de los sentidos. Estimulación sensorial. Los diferentes tipos de energía susceptibles de influir sobre la conducta. El concepto estímulo no es sinónimo de estimulación sensorial, aunque cualquier estímulo implica estimulación sensorial. Las relaciones sobre los estímulos o ambiente y la conducta no son automáticas ni inmutables, sino que están mediatizadas y moduladas por el organismo. La vía por que los estímulos llegan al sistema nervioso central y rigen la conducta está constituida por receptores sensoriales localizados en los órganos de los sentidos. En el sistema nervioso central, los estímulos son codificados y procesados, pudiendo dar como resultado una respuesta de carácter motor, lo que es la conducta motora, de tipo endocrino, lo que sería la respuesta fisiológica, o una combinación de ambas. Entendamos bien eso, esa respuesta de carácter motor, bueno, con una conducta motora y una respuesta fisiológica, o una combinación de estas dos. Esto a lo mejor soy yo que estoy un poco loca, pero ¿no te recuerda a los dibujos estos de Eras una vez? Sí, eres una vez el hombre. Cómo iban todos corriendo hacia el cerebro y tal. Claro, eso tiene muchos años, ¿eh? Ya eres una persona anciana. Sí. Se lo vendían, me acuerdo, hasta Se lo va a hacer. en fascículos en Sí, sí, sí. las tiendas, me acuerdo. Madre mía, bendita, chaval. Vaya más años que una montaña. Qué bajón Bueno, así de perdón. repente, chaval. Perdón. Que no, hombre, No, pero, es una broma, o sea, pero sí. me recuerda muchísimo a eso. Cómo salían Sí. los... Pero a mí me gustaban muchísimo esos, tío. Aún sigo teniendo Sí, estaban aquí muy bien. libritos de esos de hace muchos años dentro del armario, creo. Pero sí, sí, a mí... De hecho, creo que fue una de las cosas que me hizo que me gustara el cuerpo humano y todas estas movidas, era precisamente eso. Claro, es que era muy entretenido. Sí, sí, sí. Luego cada... Lo explica muy bien, además. Sí, y cada cosita tenía su dibujo diferente. Mm. Sí, sí, la verdad es que sí. Está muy guay. Pero sí, eso, quedarse con el tema de... Que acabamos de decir, de conducta motora y de respuesta fisiológica o de la combinación. Vamos, que en el sistema nervioso central esos estímulos van a ser codificados y procesados y van a dar un resultado, vamos, una respuesta pues o de carácter motor o de carácter fisiológico, endocrino, hormonal, o de la combinación de las dos. Entonces quedémonos con esa parte. Y con ese concepto de estimulación sensorial, concepto, esos diferentes tipos de energía susceptibles de influir en la conducta. Entonces, los receptores sensoriales y la transducción. La estimulación sensorial constituye el aspecto físico y material de los estímulos, su modalidad, como puede ser luz o sonido, y sus características físicas de frecuencia, amplitud o intensidad. No todas las energías afectan al comportamiento, y no todas forman parte del acervo de estimulaciones.
No se han diseñado mecanismos para codificar todas las energías existentes, sino solo unas cuantas, dependiendo de las necesidades evolutivas de cada especie. El sistema nervioso detecta y clasifica la energía, extrae la información relativa al tipo de energía y además debe ser capaz de codificar su procedencia, intensidad y duración. Transducción sensorial, concepto importante. Transformación de las diferentes modalidades energéticas en actividad eléctrica llevada a cabo por los receptores sensoriales. El problema que tiene el sistema nervioso es que las modalidades sensoriales son codificadas en términos eléctricos a nivel neuronal, es decir, toda actividad eléctrica neuronal es cuantitativa y cualitativamente igual. Esto es debido a que las vías nerviosas que transmiten información sensorial al sistema nervioso central llevan esa información a zonas determinadas, diferentes para cada modalidad. Importante esto, las vías visuales y las vías auditivas. Las vías visuales proyectan a la corteza occipital y las vías auditivas proyectan sobre la corteza temporal. Auditiva, temporal, visual, occipital. Visual, occipital, auditiva, temporal. Esto es conocido como la ley de líneas marcadas, muy importante. Las vías sensoriales siguen un trayecto predeterminado y genéticamente programado, y transmiten la información desde los receptores hasta las áreas de proyección sensorial, donde se interpreta o descodifica la información recibida. Entonces quedemos bien con esto. Ley de líneas marcadas. Las vías sensoriales siguen un trayecto predeterminado y genéticamente programado, y transmiten la información desde los receptores, desde que se recibe ahí, hasta las áreas de proyección sensorial. ¿Y qué pasa ahí en las áreas de proyección sensorial? Pues que se va a interpretar o descodifica la información recibida. Es como traducir de un idioma a otro. Sí, es básica, sí, exacto. Entonces, pero hay que acordarse eso, de ley de líneas marcadas, como hay esa predeterminación dentro de esas vías sensoriales y demás. Y recordar eso, las vías visuales, corteza occipital, vías auditivas, proyectan sobre la corteza temporal. Simplemente, a ver, claro, es que eso depende un poco de cómo lo estudie cada uno. Tú si sabes bien dónde está pues la corteza temporal, por la localización ya dices, vale, pues aquí voy a acercarlo a lo que sería la oreja, por así decir. Yo lo voy interpretando así, lo veo todo desde dibujos en mi cabeza. Si no, cuando es así, algo tan complejo como este libro, sirve mucho el ver las cosas desde... Sí, si no al final no sabes por dónde va cada uno. Claro, yo intento buscar asociaciones. Cuando hay palabras complejas que tú en tu vida, por norma general, vas a escuchar corteza orbitofrontal o es una jerga que no es del día a día, salvo que, bueno, pues que tengas una curiosidad increíble por la medicina o demás y ya está. Pero por norma general la gente no suele tener en su discurso ese tipo de lenguaje, que es mucho más técnico. Entonces, cuando es así, tienes para mí, una de mis formas, habrá 80.000 aceptadas e incluso mejores. Cada uno tiene la suya. Claro, pero que utilices lo que tú ya tienes como base y le hagas una asociación es muy bueno. Sobre todo cuando es algo visual, en este caso anatómico. Entonces... Por eso los dibujitos del libro están muy bien. Exacto. Yo lo que hago cuando hay una palabra o algo que me cuesta mucho, o sea, que sé lo que es, pero luego se me olvida, yo lo que hago es escribírmelo en la mano. Entonces ese día lo tengo todo el día viéndolo ahí, claro, en la mano. Sí, es otra forma, claro. Y aparte, lo bueno en esto, por ejemplo, en estos resúmenes, ahora cuando vayamos bajando va a empezar a ver los dibujos. Y eso sirve muchísimo. Sirve mucho. Vale, y seguimos. La modalidad sensorial depende de la zona del sistema nervioso central a la que llegan los impulsos nerviosos, y no de cuál haya sido la energía a estimular. Cada receptor está programado para responder a un estrecho margen de valores de un tipo determinado de energía, lo que es el estímulo adecuado. Siempre que discurren impulsos nerviosos por las vías sensoriales, las sensaciones son del tipo correspondiente a esas vías, independientemente de cómo hayan sido estimuladas. En la naturaleza suele ser muy difícil estimular vías sensoriales con estímulos no apropiados. Los receptores auditivos
resultan estimulados por sonidos de muy baja intensidad, siempre y cuando tengan la frecuencia adecuada, lógicamente. Sonidos de frecuencias diferentes tienen que ser mucho más intensos. Los conos de la retina, esto lo vamos a ver más adelante también, bien a fondo quiero decir, los conos de la retina no responden ante cualquier longitud de onda de luz, sino solo a una pequeña parte del espectro luminoso. Estos son ejemplos. Eso tiene que ver con Dime. Con que, por ejemplo, nosotros los humanos veamos diferentes colores a otros animales, ¿o? Claro, sí, de hecho después cuando se vean los conos, bastones y demás ya se ve muy bien. Se entiende. Tenemos como... se va a ver más adelante, pero al igual que todos, tienen como un tope. Igual que los gatos pueden oír algo que tú no puedes oír. Yo lo veo con la mía. La mía escucha algo que yo no puedo escuchar. Porque lo escucha mucho más. El que sea de baja intensidad o de menor, quiero decir, todo esto va dependiendo de la frecuencia. Entonces, que lo pueda escuchar de esa forma, aparte de que es adaptativo, que eso ya viene por los ancestros anteriores y demás, está hecho así por algo, quiero decir. En los ojos lo mismo nos pasa lo mismo que a ciertos animales, y por eso otros tienen unas ventajas más adaptativas que otros. De todos modos, el tema de conos, bastones y todo eso lo vemos justo, es de este tema, quiero decir. Lo vamos a ver justo ahí. Y ahí es cuando se entiende lo de la longitud de onda de la luz, que es la parte donde habla del espectro y demás, de la luz, de lo que es el espectro luminoso. Y como después incluso se van a ver asociadas el tema del daltonismo y se va a ver todo eso. Pero está muy chulo, tío. La verdad, este tema está muy, muy bien. Este puede ser uno de los más interesantes de esta... va para gustos, pero a mí el de los sentidos está muy, muy guay. El anterior que dimos tampoco estaba mal, pero este en particular aprendes mogollón, tío. Aparte, después entra ya el tema de esa realidad que ve cada uno, de cómo la interpreta. Después ver cómo los animales lo interpretan de una forma completamente diferente. De cómo lo ven con un color diferente, de cómo lo ven en una forma. Es que eso ya te hace pensar, de decir, Dios mío, todo lo que estás viendo no sabes realmente si es así o no. Entonces, eso es una locura. Que estoy claro, es lo que tu cerebro está interpretando sobre la base que ve. Entonces, dices tú, vale, eso no significa que esto sea lo real. ¿Sabes? O de una persona a otra, eso variar, y de un animal a otro, imagínate. Claro, y lo que ve una mosca, a lo que ves tú. Claro. ¿Sabes? Quiero decir, eso te hace... Pero bueno, ya nos metemos en metafísica y ya en el ser y no. Dejamos a Heidegger y a todos estos de lado. Clasificación de los mecanismos de traducción. Dependiendo si el receptor sensorial es una neurona o una célula especializada que capta y transforma la energía, produciendo la activación de la neurona sensorial. Receptores neuronales y receptores especializados no nerviosos. Vamos a diferenciar esta clasificación, quiero decir. Receptores neuronales, olfatorios, cutáneos y los propioceptivos o interoceptivos. Vamos, olfatorios, cutáneos, olfato, nariz, cutáneo, piel, propioceptivos o interoceptivos, que vamos a ver. Y receptores especializados no nerviosos. Este es el rollo. La vista, el oído, el equilibrio y el gusto. Coges los sentidos, vista, oído, gusto, aquí equilibrio, que después es otro de los temas que se va a ver. Y el tema son los receptores neuronales, olfatorio. Tú de hecho después, cuando se ven los nervios craneales y todo eso que dimos, había una parte que hablábamos sobre lo olfatorio y la vista y tal, y cómo esos estaban, como quien dice, diferenciados. En parte también es por estos receptores. Porque unos son nerviosos y otros no. Bueno, lo que serían receptores neuronales. Claro. Entonces hay que entenderlo desde ese punto. Entonces, receptores neuronales, olfatorios, cutáneos y los propioceptivos e interoceptivos. Receptores especializados no nerviosos, la vista, el oído, el equilibrio y el gusto. En ambos tipos, el estímulo produce cambios en el potencial de membrana de los receptores sensoriales, que son de tipo graduado, similares a los potenciales postsinápticos. Este cambio recibe el nombre de potencial de receptor o potencial generador. Si el receptor es una neurona, es una despolarización. Los potenciales y los receptores visuales son hiperpolarizados. En este caso son hiperpolarizaciones, vamos. Entonces ese cambio
es lo que hay que entender. Ese cambio tiene ese nombre, el de potencial de receptor o potencial de generador, como se quiera. Si el receptor es una neurona, pues es eso. Hay una despolarización. Lo que vimos ya previamente en el tema 7, creo. Los temas de la despolarización, del gradiente, todo esto. Vale. En todas las modalidades sensoriales se tiene que generar potenciales de receptor que determinen directa o indirectamente el disparo de potenciales de acción en las neuronas sensoriales. Para que un organismo pueda verse afectado por una estimulación ambiental, el cambio de potencial debe sobrepasar el umbral de disparo de la neurona y transformarse en un potencial de acción. Esto también lo sabemos por lo que estudiamos del tema 7. De ese umbral y de ese potencial de acción. Es decir, los organismos con sistema nervioso transforman la energía en impulsos nerviosos. ¿Qué pasa? Que lo que vamos a ver ahora. En el caso de la visión, la estimulación de los receptores sensoriales no provoca en sí los potenciales de acción en las neuronas sensoriales. Lo que produce es un cambio en su frecuencia de disparo. Importante entender esto. Lo que en el caso de la visión. ¿Os dais cuenta de lo que dijimos antes? Receptores neuronales, olfatorios, cutáneos, ¿Y cuáles son los receptores especializados no nerviosos? La vista, el oído, el equilibrio y el gusto. Esos, de hecho, son una de las partes que vamos a ir viendo. Entonces, lo que nos dicen aquí, que en el caso de la visión, la vista, receptores especializados no nerviosos, la estimulación de los receptores sensoriales no provoca en sí los potenciales de acción en las neuronas sensoriales. Lo que produce es un cambio en su frecuencia de disparo. Vamos a ver ahora. Codificando las características básicas del estímulo. Todas las sensaciones son el resultado de la transformación de tipos de energías en señales nerviosas. Gracias a los receptores sensoriales y al disparo del potencial de acción, ¿cómo codifican las neuronas sensoriales su intensidad, duración y localización? Vamos a ir viendo ahora. Codificación en la intensidad, después codificación de la duración y luego la localización del estímulo. Vamos a dar esos 3 puntos. Vale. Empezamos. Codificación de la intensidad. Son 2 de los mecanismos con los que cuentan las neuronas sensoriales para lograrlo. Código de frecuencia de impulsos nerviosos y después fraccionamiento según el rango o el código poblacional. Pero dentro de la codificación de la intensidad, 2 mecanismos con los que cuentan las neuronas sensoriales para lograr que esta codificación de intensidad. Código de frecuencia de impulsos nerviosos. A medida que aumenta la intensidad de un estímulo, de la estimulación, aumenta correlativamente la frecuencia de potenciales de acción que una neurona sensorial transmite. ¿Se entiende bien? Una neurona no puede generar más de 1000 potenciales de acción. ¿Debido a qué? Al periodo refractario, cosa que vimos también en el tema 7. Por lo que cuando una determinada... básicamente el periodo refractario, como ya lo dimos antes. Se refiere ahora aquí a que no puede generar de una forma ilimitada, porque tiene como un periodo de descanso, de descenso, de relajación, por así decir, en la que no puede estar constantemente generando potenciales de acción. De ahí que tenga que haber ese equilibrio, que tiende en cierta medida siempre el organismo a tener esa homeostasis generalizada. Pero en este campo es eso, que no puede hacer más de 1000 potenciales de acción. Pues ¿por qué? Porque hay un periodo refractario, cosa que ya vimos. Pero lo aclaramos por si acaso, porque hay veces que te olvidas, claro. Sí, como recordatorio. Sí, por lo que cuando una determinada intensidad de estimulación le haga responder con esa frecuencia de disparo, cualquier aumento de esa intensidad pasaría desapercibida para esa neurona. Existe una estrategia que amplía el rango de intensidades codificables sirviéndose de una característica de las neuronas: el umbral de respuesta. Umbral de respuesta. Cada neurona empieza a responder solo cuando la estimulación tiene la intensidad necesaria. ¿Nos acordamos también de esto? Cuando nos hacían ejercicios de ese tipo de está en menos 55, está en 30, está en 15 milivoltios, nosotros teníamos que saber que para que hubiese una respuesta tiene que haber una cierta intensidad. Pero tiene que ser cierta intensidad, no cualquiera. Porque si no, habría siempre... ¿Qué es lo que acabamos de decir antes? Lo habría constantemente y no se trata de eso. Tiene que tener una intensidad necesaria para que esa estimulación se dé
se lleva a cabo. En este caso, lo que se llama eso es un umbral de respuesta. Cada neurona empieza a responder solo cuando la estimulación tiene la intensidad necesaria. Este umbral difiere de unas neuronas a otras. Mientras que unas responden a estimulaciones muy débiles, que son muy sensibles, otras solo lo hacen cuando la estimulación es intensa. Lo que nos quiere decir aquí es que este umbral no es igual en todas las neuronas, ya que unas neuronas son más sensibles que otras. Fraccionamiento según el rango o código poblacional. La intensidad se codifica no solo mediante la frecuencia de impulsos nerviosos, sino también considerando el número de neuronas que disparan potenciales de acción. A medida que aumenta la intensidad de la estimulación, las neuronas con un umbral más alto empiezan a disparar potenciales de acción. El sistema nervioso interpreta este aumento en la tasa de impulsos nerviosos y el disparo de neuronas con un umbral cada vez más alto, como indicios evidentes de estimulaciones cada vez más intensas. Ese fraccionamiento. Vale, entender esa parte de ese número de neuronas que disparan potenciales de acción, porque a medida que aumenta esa intensidad de estimulación, las neuronas con un umbral más alto empiezan a disparar más potenciales de acción. Así es. Vale, esto sería la codificación, lo que estamos viendo, la intensidad. No hace falta ni el título para entenderlo. Intensidad. Codificación de la intensidad. Ahora nos pasaríamos a la codificación de la duración. Una cosa es la intensidad y otra cosa es la duración, ¿vale? Duración. Pese a que cada sentido funciona según unas reglas propias, existen unas reglas generales de funcionamiento. Un fenómeno bastante habitual es la disminución o incluso desaparición de la sensación aun cuando la estimulación sensorial sigue teniendo la misma intensidad. Adaptación sensorial. La reducción de la duración de la estimulación es debida a la fisiología de los receptores. Una se adapta. Otra, habituación. ¿Qué significa esto? Una cosa es adaptarse y otra es habituarse. Habituación. Cuando los receptores siguen respondiendo de la misma forma, se crea un hábito. Pero el individuo deja de responder a la estimulación. Es un tipo de aprendizaje no asociativo. ¿Cuál es la explicación? Cambios fisiológicos en la sinapsis entre neuronas dentro de este sistema nervioso central o en procesos más complejos. Un buen sistema sensorial debería ser el que proporcione información fidedigna, al igual que lo hacen los sistemas técnicos de medición, como un termómetro. Pero los receptores sensoriales no funcionan transmitiendo el mismo número de impulsos cada vez que son estimulados, por la misma cantidad de energía. Esto es muy importante entenderlo. Los receptores sensoriales, lo podéis entender como un termómetro, de hecho como lo ponen aquí, pero los receptores sensoriales no siempre funcionan transmitiendo el mismo número de impulsos cada vez que son estimulados. La cosa es incluso por la misma cantidad de energía. Tú dices, X energía va a dar una transmisión de un número de impulsos, pero aun con la misma energía no siempre va a dar el mismo número de impulsos. No los va a dar, porque no funciona transmitiendo ese mismo número de impulsos cada vez que son estimulados por esa misma cantidad de energía y durante todo el tiempo. Además, hay unos receptores que son más fidedignos que otros, tanto en lo que se refiere a la codificación de la intensidad, como dimos previamente, intensidad arriba, de la estimulación, como a su duración, que es el tema que estamos dando ahora, duración. Ejemplo de ello, y esto es muy importante, receptores de presión táctil asociados a los corpúsculos de Pacini. Esto lo veis también más adelante en un dibujo y se entiende muy bien, con la mano, Son neuronas que solo responden con potenciales de acción al principio y al final de la estimulación, y dejan de hacerlo el resto del tiempo, lo que significa que responden a los cambios en el estímulo. Dependiendo de la velocidad de adaptación de los receptores sensoriales que encontramos, receptores fásicos y receptores tónicos, que son lo podéis por fásico y por tónico, incluso lo podéis interpretar. Fásicos que se adaptan muy rápido, en este caso. Receptores fásicos son receptores que se adaptan deprisa. Informan esencialmente de los cambios en la estimulación. Receptores olfativos, gustativos, visuales. Y los receptores tónicos son los que tardan mucho o no son adaptables. Están diseñados para proporcionar información más fidedigna sobre aspectos de la realidad de los que es conveniente estar informados, como puede ser el equilibrio, el dolor, el grado de tensión de un tendón. Tardan mucho o no son adaptables. Sin embargo, los fásicos, como los receptores olfativos, gustativos, visuales, se adaptan deprisa. En parte porque es necesario. Y por último, dentro de lo que sería
lo que es la codificación de las características básicas de los estímulos, teníamos la intensidad, que ya lo habíamos dado, la duración y ahora la localización del estímulo. Esto es importante también, no todo, siempre digo lo mismo, pero todo lo es. La ubicación o localización del estímulo se basa en la distribución estructural de los receptores sensoriales, es decir, en el modo en que se relacionan los receptores sensoriales con las diferentes zonas centrales de procesamiento, sistema nervioso central, de la información que recogen. Hay zonas de la piel cuyos receptores cutáneos de presión están repartidos de tal forma que dos estimulaciones simultáneas aplicadas en dos puntos distintos pero próximos son sentidas como una única estimulación. En otras zonas, dos estimulaciones separadas por la misma distancia o menos incluso, sí son discriminadas y sentidas como distintas la una de la otra. Entonces, importante diferenciar esta parte. Cómo se relacionan los receptores sensoriales con diferentes zonas de este procesamiento, de este sistema nervioso central de la información que recogen. Tanto hay unas, como acabamos de ver, que en dos puntos distintos pero próximos son sentidas como una única estimulación y sin embargo en otras circunstancias, en otras zonas quiero decir, no circunstancias, zonas, dos estimulaciones separadas por el mismo ejemplo de antes, por la misma distancia o incluso por menos, sí son discriminadas y se sienten como distintas la una de la otra. ¿Cómo se explica esto? A raíz de la diferente densidad de receptores en unas zonas que en otras. Por ejemplo, en los dedos de la mano hay hasta 4 veces más receptores que en la palma. De hecho, ya mismo tocándoos o pellizcándoos un poquito ya podéis apreciar cómo sientes mucho más en la punta de los dedos. Después tiene su explicación, ya no solamente por esa densidad. Pero bueno, lo que nos dicen aquí es por esto realmente, es por la diferente densidad de receptores. En parte, ¿por qué? Pues que hay hasta 4 veces más receptores que en la palma. Claro, tú cuando vas a tocar algo no plantas la mano entera. Claro, no dices, a ver, voy a tocar esto y pones la palma de la mano, no. Sueles tocar primero de una forma táctil con los dedos. Entonces, viene por eso. Vale, en la fobia del ojo, la agudeza visual es mucho mayor que en el resto de la retina, porque en aquella hay una mayor concentración de receptores sensibles a la luz, lo que son los fotorreceptores. Importante esto. La fobia del ojo, que será una de las partes que vamos a ver después, pero todo bien. La agudeza visual es mucho mayor que en el resto de la retina, porque en aquella hay una mayor concentración de receptores sensibles a la luz, lo que se llaman los fotorreceptores. Bueno, receptores, fotoluz, bueno, se entiende bien. La información sobre el origen o procedencia de una estimulación puede ser relevante para el individuo. A la corteza de proyección sensorial, la circunvalación o giro postcentral, se le conoce como homúnculo sensorial, importante, porque contiene un mapa o plano. De hecho, después vais a ver el típico dibujo de homúnculo sensorial. Sí, el dibujo se queda un poco de miedo. Sí, es un poco tétrico, pero sí. Está muy bien. No, pues está chulo, la verdad. Lo ves y si medio entiendes un poco, dices, joder, vaya grado de complejidad que hay aquí, ¿sabes? Te empieza a cuadrar todo. Sí. Pasa, claro, tú de primeras lo ves como un profano y dices tú, pero ¿qué es esta aberración? ¿Sabes? Un pie ahí, una cara. ¿Quién ha creado este monstruo? Sí. Entonces se la conoce como homúnculo sensorial, porque contiene un mapa o plano distorsionado y caricaturesco de toda la superficie corporal. La existencia de este homúnculo demuestra que hay una correspondencia entre cada punto de la piel y zonas determinadas de la corteza cerebral, lo que quiere decir que el origen de la estimulación está codificado por líneas marcadas. Lo mismo puede decirse de las demás modalidades sensoriales. Hay una o varias representaciones corticales de la retina, de la membrana basilar de la cóclea, etc. Entonces, campo receptivo. La actividad fisiológica de una neurona sensorial resulta modificada por la estimulación de los receptores que contactan con ella. Ejemplos. Área de la piel cuya estimulación afecta a la actividad electrofisiológica de una neurona sensorial. Conjunto de fotorreceptores que modifica la actividad de una neurona ganglionar de la retina. Quedémonos con eso bien. El tema de... Esto que hemos leído son ejemplos, pero con el tema de campo receptivo. La actividad fisiológica de una neurona sensorial resulta modificada por la estimulación de los receptores que contactan con ella.
como vimos ahí, el área de la piel y ese conjunto de fotorreceptores de una neurona ganglionar de la retina. También se habla de, esto es lo que vamos a ver más también, el cono y el bastón, lo que te dije antes, lo de cono, bastón, campo receptivo de un cono o bastón, zona donde se encuentra ese receptor. Campo receptivo de un receptor cutáneo, zona determinada de la piel. Campo receptivo de una neurona de relevo sensorial, las de segundo o tercer orden, según el número de sinapsis que han tenido lugar para afectar a esta neurona, segundo orden, primera sinapsis, tercer orden, segunda sinapsis. Las neuronas ganglionares transmiten información táctil y tienen campos receptivos más grandes y complejos donde hacen sinapsis los receptores sensoriales y las interneuronas inhibitorias, estimuladas por receptores próximos. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, porque como ya grabamos la mitad del otro tema y ahora este otro cachito, yo creo que está bien. Sí, poquito a poco. Mira, es otra media hora también. Y además, este tema ya es un poco más complicadillo que el anterior. Sí, en general es una materia compleja. Además, esta segunda parte, por lo que fui viendo, es una de las que no se le da tan bien a la mayoría. Porque es mucho anatomía, mucho Sí. memorizar, muchas cositas. Sí, sin duda alguna. En general es una materia potente, pero es muy bonita, tío, la verdad. Vale, pues lo dejamos aquí, en la transmisión de la información sensorial. Es que aparte ya entramos ahora como en otro tema. No me gusta dejarlo a medias, lo otro, pero cuando ya veo que es un corte, ahí veo la oportunidad de parar un vídeo o algo. Porque después empiezas mucho mejor. Si yo, sin embargo, ahí atrás diese, por ejemplo, la codificación de la intensidad y la duración, y cojo y corto el vídeo y no digo la localización del estímulo, una ya no podría, no sé por qué, porque ya me siento mal. Porque ya digo, hostia. Ya dejas una cosa ahí como colgada. Exacto. Entonces prefiero acabar el vídeo así. Así, por eso digo que muchas veces hay vídeos de 1 hora, otros de 45 minutos, otros de 1 hora y cuarto. Es porque es imposible que coincida todo, numéricamente hablando. O sea, es muy... Lo intento hacer, pero no siempre lo consigo. No coincide. Claro. Y si no, pues si sigo cierto tema, a lo mejor hago el vídeo de 2 horas y la gente pues no, tampoco le gusta mucho. Claro. Vale, pues eso. Nos dejamos en la transmisión de la información sensorial del sistema nervioso central y su procesamiento posterior. Aquí ya vamos a entrar un poco... Aquí ya es complejo un poquillo. Vale, pues lo dejamos por aquí. Hasta la próxima. Chau, chau.